Su nombre completo era Manuel Blanco Romasanta y es considerado el primer asesino en serie y hombre lobo documentado y juzgado por ello, de la historia de España. Afirmó que se convertía en licántropo debido a una maldición y que en ese estado no tenía conciencia. Se cree que asesinó al menos a 13 personas y esta es su historia real. Hola, soy Javier, aquí arranca El Rincón del Crimen con la historia de Romasanta, el hombre lobo español. Empezamos. Manuel Blanco Romasanta nace en Regueiro, en la parroquia de Esgos, provincia de Ourense, en el año del Señor de 1809, un 18 de noviembre para ser exactos. Fue uno de los 5 hijos de Miguel Blanco y María Romasanta. Su aspecto físico era normal, quizás más bajo de la media, apenas medía 1,37, rubio y de facciones suaves y femeninas. Algunos historiadores describen estas facciones como tiernas. Manuel estudió las primeras letras en la Rectoral de Santa Valla. En esta pequeña iglesia, en la que empezando ya el tejido que envolvería en dudas toda su existencia vital, fue inscrito en su bautismo con el nombre inicial de Manuela Blanco Romasanta, como podéis ver en la imagen. Fue considerada mujer hasta los 8 años de edad. El papel de la iglesia en la vida de Romasanta fue determinante. Era considerado instruido para la época, pues sabía leer y escribir. Además, cosía y bordaba, por lo que trabajó como modista. Contrajo matrimonio el 3 de marzo de 1831, a los 21 años de edad, con Francisca Gómez Vázquez, vecina de la cercana población de Soutelo. Ejerció de sastre con Francisca, pero lamentablemente su esposa falleció el 23 de marzo de 1834, sin descendencia. Se ofrecieron 25 misas por su alma, 5 curas oficiaron en ellas, lo que da idea de la posición económica y social del viudo, amén de sus vinculaciones eclesiásticas. No se sabe a qué se dedicó Manuel a lo largo de este tiempo de matrimonio, pero mal del todo no le debió ir. Se dice que ejerció de sastre, un oficio que por aquel entonces no estaba bien visto por considerarse no muy propio de varones. Y también cayó la duda sobre la posible participación de Manuel en la muerte de su esposa Francisca. A partir de su viudedad, libre de la presencia de la difunta, comienza la peripecia conocida de Manuel Blanco Romasanta. Tiene 24 años de edad y decide echarse a andar por los caminos para hacerse rico, dedicándose a la venta ambulante. Se desplaza con frecuencia a Chaves, al otro lado de la frontera portuguesa, a proveerse de telas y ropas en la tienda de don Francisco Morais o a la del señor Domingos, citas en la Rúa de Eita. Telas y vestidos que más tarde venderá. Ya de este lado de la frontera, desarrollando un trabajo con el que va poco a poco ganándose el apodo de O Tendeiro, el tendero, sobrenombre con el que va a ser conocido en vida, aunque no será con ese apodo o sobrenombre con el que precisamente pasa la historia. La vida de Manuel Blanco Romasanta es un constante ir y venir por las tierras gallegas y aún por las de León y Castilla. En Ponferrada compra sus mercancías en la tienda de don Miguel Sardo, donde tiene cuenta de crédito abierta hasta que una muerte, la muerte del alguacil Vicente Fernández, asesinado el 21 de agosto de 1843, cuando acudía a reclamarle a Romasanta una deuda con el señor Sardo, lo conduce de vuelta a Galicia. La deuda era de 600 reales de la época, un pico para aquel tiempo, lo que da idea de que las cosas le marchaban bien a Romasanta, pues no se le concede tanto crédito a cualquiera. Manuel Blanco Romasanta va a ser juzgado por vez primera.
acusado de cometer el crimen del alguacil Vicente Fernández en Ponferrada, León. Este le iba a cobrar una deuda de 600 reales, una deuda que al parecer ya estaba pagada, y fue condenado a 10 años de cárcel. Condena que no cumplió, porque desaparece. Empieza a confundir el proceso, a sacar nombres de terceros, comienza a complicar las cosas, comienza a ocultarse y a desaparecer ciertamente como un lobo. Empezamos a ver a un gran fabulador, a un gran liante, al gran contador de historias y de simulaciones, al gran falsificador de pasaportes, al gran falsificador de firmas, al gran falsificador de personalidades que va a ser Manuel Blanco Romasanta el resto de su vida. Después del crimen del alguacil y quizás de alguno más, Romasanta huye por vez primera. Se esconde en las estribaciones de la Sierra de San Mamede, en un lugar, por aquel entonces y todavía hoy, relativamente aislado. El lugar es Rebordechão, una aldea del ayuntamiento de Vilar de Barrio, en el corazón de la provincia de Ourense. Este será el lugar donde cometerá la mayor parte de sus crímenes. Una aldea donde los pocos viejos que quedan siguen recordando la historia del sacauntos. Aquí, Manuel trabajó de todo un poco, integrándose en la vida de esta pequeña aldea, por 10 largos años, en los que dirige los rezos del rosario, ayuda en la iglesia, en las labores del campo, amasa el pan, lleva y trae recados y también borda. Pero mientras tanto, y según todos los indicios, Romasanta no dejó de matar. Era aquella una vida dura en las montañas gallegas, en las que el tiempo se encargaba en llevar el ganado a los prados del valle durante el invierno, y trabajando duro todo el año para subsistir. Una vida de muchas privaciones, en un lugar de enorme belleza, de silencio solemne. En estas construcciones del pueblo de Hermida era donde los vecinos de Rebordechão y Romasanta con ellos traía el ganado a pastar y a pasar los meses de nieves, en los que el propio Romasanta invernó junto al ganado, más de una, de 2 y de 3 invernadas. Pero las duras servidumbres del rural gallego del siglo XIX no estaban hechas para Manuel. A él le gustaba más la vida por los caminos, un estilo de vida por el que Romasanta se había sentido ya atraído desde niño, cuando veía llegar a los comerciantes maragatos a su aldea. Así, emulando a sus admirados maragatos, Manuel Blanco Romasanta se vuelve a dedicar a su oficio de tendero ambulante. Pero empieza a llevar con él a mujeres y a niños que aseguraba colocar en casas de curas de la provincia de Santander. Se llevó al menos a 9 personas, entre las que estaban las hermanas García y sus hijos, a los que nadie volvió a ver jamás con vida. En estos parajes, Romasanta acabó con la vida de al menos 9 personas, desollando primero y descuartizando después, abandonándolos en los pasos de los lobos, para que fuesen devorados por estos. De la familia García solamente sobrevivió María, la hermana pequeña, que podía ser el prototipo de la mujer gallega de ese tiempo. María desconfió desde un principio de él, a pesar de que Manuel le traía regalos y cartas escritas presuntamente por sus hermanas. Pero ella no se dejó engañar, y aquí y allá fue atando indicios, atando cabos que le permitieron sacar a la luz estos crímenes, pese a la ocultación de pistas en las que nuestro hombre lobo era un auténtico especialista. Manuela García Blanco, junto a su hija, quería buscar un futuro mejor fuera de Galicia y encontrar una buena casa en la que poder servir. Para ello, quería ir a Santander, y Romasanta, al que todos consideraban un buen conocedor de los caminos, se ofreció a guiarlas hasta allí, donde les prometió que conseguirían un buen trabajo en la casa de un cura amigo suyo. Tras varias semanas, Romasanta reapareció contando la fabulosa historia de la casa que había encontrado para Manuela y para su hija, mostrando una carta falsa, que supuestamente él mismo había redactado,
y que entregó a los familiares de sus víctimas para no levantar sospechas. Después de Manuela sería su hermana, Benita García, y su hijo, Francisco, de 10 años. Dejaban todo atrás. Recién divorciada, madre e hijo huían para siempre de las habladurías y de la mala reputación. 2 lunas les separaban de un pueblo en Santander. Allí servirían en casa de un sacerdote acomodado. Allí podrían rehacer su vida. Atrás dejaban su familia, con la promesa de enviarles noticias pronto. Manuel Blanco Romasanta, el buhonero más conocido y mejor relacionado de la comarca, les guiaría por los montes de Ourense, por caminos poco conocidos, atajos y sendas que de noche nadie osaba atravesar. 2 años antes, una anciana y un joven habían sido atacados por lobos en esos parajes. Para cuando encontraron sus cuerpos, apenas quedaban restos desperdigados por todas partes. Con la noche ya encima, acamparían a un lado del camino, resguardados por el bosque de abedules. Benita había vendido todas sus pertenencias. Viajaba con lo justo para ir ligera. Al llegar al destino, Romasanta se llevaría el mulo a cambio. Ese era el trato. Todo era perfecto, de no ser por la duda que ahora recorría su mente. Con la noche, algo había cambiado en la mirada de aquel hombre. Después de Manuela sería su hermana, Benita García, quien partiría en compañía de Romasanta en dirección a Santander, donde éste prometió a la mujer que también encontraría empleo en la casa de un cura. Más tarde lo harían Josefa García y Antonio Rúa. Algunas de ellas viajaban con sus hijos, de corta edad, pero ni ellas ni los niños volverían a ser vistos jamás. Pasaron las semanas, los meses y los años, y la inquietud del pueblo dejó paso al temor y a la sospecha entre los familiares de las desaparecidas. Se rumoreaba que algo terrible podría haberles pasado a las mujeres y a los niños que viajaban con el otendeiro. Los rumores de que este hombre vendía grasa y jabón en Portugal y que este podía ser de origen humano llevó a los aldeanos a la terrible conclusión de que Manuel Blanco Romasanta podría ser el temido Sacamantecas, el hombre del unto. Desde que volvió a los caminos, Romasanta volvió a visitar Chaves con frecuencia. Además de ir a los comercios de tejidos y novedades, se encaminaba hacia una botica que será mejor no recordar, para vender en ella un producto valiosísimo que le robaba a sus víctimas. En la parte alta de la Rúa Dereita, Romasanta vendía las grasas y los untos de sus víctimas. Con las que un boticario hacía distintos ungüentos y pócimas, pero también jabonería cosmética, tan preciada por las mujeres de aquel tiempo. Ante las sospechas creadas entre todos los vecinos, volvió a desaparecer. Durante 6 meses se escondió en Folgoso, cambiando su personalidad y haciéndose llamar Antonio Gómez, vecino de Nogueira, en el ayuntamiento de Montederramo. La decisión no fue gratuita. Trataba de obtener un pasaporte, expedido a su nuevo nombre, que le permitiese desplazarse lejos de Galicia. Una vez tuvo el pasaporte en sus manos, fue a Castilla, siguiendo a los gallegos, que se trasladaban a ella durante los veranos para participar en los trabajos de la siega. Los certificados del secretario y del alcalde con los que consiguió el pasaporte fueron falsificados por el mismo Romasanta, hábil escribano. Aquí os dejo una fotografía. En el año 1852, cuando la historia de Manuel empieza a alcanzar su verdadera dimensión, el día 2 del mes de julio es reconocido y denunciado en Ondela, Toledo, por 3 vecinos de Laza que lo acusan de haber matado gente para desollarles, quitarle las grasas, venderla a un boticario en Chaves, en Portugal, obteniendo de ello un lucro excesivo, según consta en el sumario. Romasanta, por supuesto, niega todas las acusaciones, pero ante las confusiones creadas y ante todas las evidencias presentadas por los denunciantes, el juez decide trasladarle a Berín, en la provincia de Ourense, de donde eran la mayor parte de las víctimas que constaban en esta denuncia. Confiesa ahora los asesinatos,
y dice que los cometió por culpa de un maleficio que le había desaparecido, curiosamente 3 días antes de ser detenido, por intercesión de San Pedro y San Pablo, el día de su festividad. Reconoce entonces haber dado muerte a Manuela, Benita y Josefa García Blanco, junto con sus hijos, y haber falsificado las cartas que decía traer en su nombre. Dice que lo hizo porque se le aparecieron 2 lobos, uno llamado Don Genaro y otro más pequeño llamado Antonio, que le empujaron a ello, y que por esto se vio transformado en otro lobo más e impulsado a matar. La confesión estremece a toda la población y la noticia se expande por toda España. En Galicia ha aparecido un hombre lobo, que convertido en animal salvaje, mata enloquecido por el placer de sentir la sangre en sus fauces. Romasanta va a ser juzgado por sus crímenes en la villa de Allariz. Su afirmación de ser un hombre lobo cunde y ya es conocido como tal, sobre todo en los periódicos, porque para las gentes de las aldeas y villas de Ourense siempre va a ser recordado como el Homerounto o el hombre del unto. En la Rúa do Portelo estaban los juzgados. Allí se juzgó al primer asesino en serie español. Los periódicos de la época dan cumplida información del evento. Es reconocido por los médicos que aseguran y certifican que se trata de un ser normal, pero perverso. La opinión pública se divide. Mientras el pueblo habla del sacauntos, las clases urbanas, acomodadas, están dispuestas a aceptar la tesis de la licantropía, mucho más erudita, más culta y más acorde con los científicos de la época. Aparece en escena un tal Dr. Phillips, profesor de electrobiología de la Universidad de Argel. Este profesor se dirige por carta a la mismísima reina Isabel II, dando la teoría del licántropo, sosteniendo la tesis de la enfermedad del preso y defendiendo la inocencia del reo. Y debe ser, según Phillips, puesto inmediatamente en libertad. Pero el proceso comienza. La Iglesia también tiene algo que decir. Don Pedro Cid, párroco de Rebordechao, avala las tesis de Romasanta y afirma del ya considerado hombre lobo que es un hombre de iglesia, buen cristiano y cumplidor fiel de los deberes religiosos. Una persona a la que solo una maldición o la intervención de un ser maléfico, demoníaco, pudo conducir a cometer las atrocidades que se cuentan en las causas y que el acusado confiesa haber llevado a cabo por culpa precisamente de una maldición. Manuel Blanco Romasanta narra al detalle sus alucinantes transformaciones de hombre en lobo y de lobo en hombre. Durante la reconstrucción de los hechos confiesa todos sus crímenes, sin omitir los detalles más escalofriantes. Durante el juicio hubo una gran campaña mediática que se escudó detrás de las teorías pseudocientíficas que imperaban en aquella época y que sirvieron para presentar al campesinado gallego, competente y autónomo en su medio, como un colectivo inculto e ignorante, lleno de miedos ancestrales, capaces de creerse cualquier cuento de lobos y transformaciones maléficas. Las teorías del profesor Phillips, que nunca apareció en el juicio, fueron tenidas en cuenta y aceptadas por una gran parte de la sociedad. Las explicaciones pseudocientíficas son aireadas por los periódicos de la época, que le dan mucha credibilidad a la tesis del abogado de Romasanta, pero forenses y fiscales son cáusticos. Los jueces no se dejan influenciar. Sin embargo, la opinión pública urbana acepta la tesis del licántropo. La reina Isabel II, previendo una sentencia condenatoria, dicta una real orden por la que se prevé que en el caso probable de condena a muerte será suspendida la ejecución del hombre lobo en espera de que sea ella misma quien la autorice. Y así se hizo. La leyenda que se creó alrededor de Romasanta lo perseguirá hasta su muerte. Algunos apuntan que murió en la prisión de Allariz a manos de sus compañeros de celda.
otros que se escapó y huyó a los bosques que tanto conocía, e incluso hay expertos que señalan que murió en el año del Señor de 1863 de un cáncer de estómago en una prisión de Ceuta. Sea como fuere, incluso a día de hoy, según parece, en los montes de Ourense, cuando surge la luna llena, aún se escucha el aullido del licántropo de Allariz, o al menos eso cuenta la leyenda.